Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y nos ayude a comprender y valorar que la vida cristiana es como el buen vino. Mientras más añejo, es mucho mejor. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 2, 9 y 10. Cuando el maestro Esala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mis amados amigos y hermanos, damos muy cordial bienvenida a compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer, debido a nuestro limitado tiempo, no pudimos terminar los explícitos y nutritivos comentarios del Dr. William MacDonald acerca del gran milagro del Señor de la conversión del agua en vino al ser invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Escuchemos, pues, tan edificantes observaciones en la parte que sigue. En el lugar donde se celebraban las bodas, había 6 vasijas grandes de piedra que contenían entre 60 y 100 litros de agua cada una. Esta agua la utilizaban los judíos para lavarse de la impureza ritual. El Señor Jesús dio instrucciones de que llenaran las tinajas con agua. Así lo hicieron los sirvientes inmediatamente. El Señor Jesús usaba los medios que estaban disponibles cuando iba a realizar un milagro. Permitió que los hombres proveyeran las tinajas y que las llenaran con agua, y luego Él hizo lo que nadie nunca podría hacer: cambió el agua en vino. Fueron los sirvientes y no los discípulos quienes llenaron las vasijas con agua. Así el Señor evitó la posibilidad de alguna acusación de engaño o truco. Además, las tinajas fueron llenadas hasta el borde para que nadie pudiera decir que el vino había sido agregado al agua. Una vez realizado el milagro, el Señor instruyó a los sirvientes a sacar parte del contenido de las vasijas y llevárselo al maestro Esala o mayordomo jefe de la fiesta. Por su testimonio queda claro que el milagro fue instantáneo. El agua no se convirtió en vino durante un periodo de tiempo, sino en un segundo o menos. Leemos en el versículo 9 que el mayordomo de la fiesta era quien había estado encargado de organizar las mesas y la comida. Cuando hubo probado el vino, entendió que algo inusual había sucedido. Él no sabía de dónde había venido, pero sabía que el vino era de tan alta calidad que inmediatamente empezó a preguntar por el novio. ¿Cuál debería ser la actitud de los cristianos hoy día hacia el vino? El vino algunas veces es prescrito por cuestiones médicas, y esto está totalmente de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 5:23. Sin embargo, debido a los terribles abusos que se han producido en conexión con el desmedido uso del vino y del alcohol en general, la mayoría de los cristianos querrán evitarlo en su totalidad. Cualquiera puede convertirse en adicto
a las bebidas fuertes. La manera de evitar este peligro es no acercarse al licor. Nuevamente, uno siempre debe considerar el efecto de sus acciones en los demás. Normalmente será de mal testimonio para un cristiano si un no salvo o un nuevo creyente le ve tomando vino, y por esta razón debería abstenerse o hacerlo con mucha discreción. El maestro Sala de la fiesta reconoció el buen vino cuando lo probó. No es posible que la bebida que le fue servida fuera simplemente un tipo de jugo de uva, como algunos insinúan. Eso no le habría impresionado. En cambio, comprendió que este no era un vino ordinario. Sus comentarios llamaron la atención sobre la diferencia entre la manera en la que el Señor Jesús actuó y en la que las personas comúnmente actúan. La práctica usual en unas bodas consistía en servir el mejor vino al principio, cuando las personas podían detectar y disfrutar mejor el sabor de un buen vino. Más tarde, no estarían tan atentos a la calidad de su bebida. En estas bodas en particular, el mejor vino llegó después. Hay un significado espiritual en esto para nosotros. El mundo comúnmente ofrece a las personas lo mejor al inicio o principio. Presenta sus ofertas más atractivas a los jóvenes sobre todo, luego cuando han desperdiciado gran parte de sus vidas en los placeres vacíos. El mundo no tiene sino pozos profundos y harapos para la persona en la vejez. La vida cristiana es totalmente lo opuesto. Mejora con el tiempo. Cristo guarda el mejor vino para el final. Esta porción de la Escritura tiene una aplicación muy directa para la nación judía. No había más gozo verdadero en el judaísmo. Las personas iban pasando por una serie de rituales y ceremonias monótonos, pero la vida para ellas era insípida. Eran ajenos al gozo divino. El Señor Jesús buscaba enseñarles a poner su fe en Él. Él cambiaría su existencia gris en plenitud de gozo. El agua de los rituales y las ceremonias judías podían convertirse en el vino de la gozosa realidad en Cristo. La declaración en el versículo 11 de que este fue su primer milagro descarta los necios milagros atribuidos a nuestro Señor en su niñez, como los encontrados en falsos evangelios, como el evangelio de Pedro, por ejemplo. Estos le atribuyen milagros a nuestro Señor realizados cuando era niño, y son poco menos que blasfemos en su carácter. Previendo esto, el Espíritu Santo salvaguardó este período de la vida de nuestro Señor. La transformación del agua en vino fue una señal, esto es, un milagro con significado. Era un acto sobrehumano con un significado espiritual. Los milagros del Señor también probaron que Jesús era en efecto el Cristo de Dios. Al realizar esta señal, Él manifestó su gloria. Reveló a las personas que verdaderamente era Dios manifestado en carne. Sus discípulos creyeron en Él. Por supuesto, en un sentido, habían creído en Él previamente, pero ahora su fe fue fortalecida. Confiaron más plenamente en Él. Y tú, amado oyente, hermano, amigo, confía
plenamente en tu Señor. Es necesario conocerle de verdad para tener una verdadera confianza en Él. Él es el Dios de lo imposible. Él está atento a nuestras situaciones, aún a las más sencillas. Él está atento. Él no está ausente en medio de las enfermedades, las pruebas, las aflicciones por las que pasamos. Pero es necesario mantener una comunión estrecha con Él para que en ese momento Él esté a nuestra cabecera. Sus manos prodigiosas, milagrosas, consoladoras, fortalecedoras estarán con nosotros. Mis amados, confiemos en Él. Él es fiel, Él nunca fallará.